aún los momentos más dolorosos de nuestra vida pueden ser para bendición si en ese momento en el cual ya no tenemos nadie a quien recurrir, en vez de entregarnos a la desesperación, recurrimos a aquel que nunca nos abandona. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Lo que quisiera compartir con ustedes es un pensamiento muy breve de la palabra de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento y yo meditaba, ¿no?, sobre esta cuestión hoy y pensaba lo siguiente y decía, bueno, ¿cuántos de nosotros enfrentamos en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, un problema, una problemática, una crisis que no tiene solución? O sea, no depende de nuestras fuerzas. Enfrentamos problemas en nuestra vida que no tienen solución. Hoy la escuchaba ahí la hermana, ¿no?, pedir oración por el tema de la educación del nene, de los requisitos, los requerimientos que tienen los gobiernos, ¿no?, cada vez más invasivos, cada vez más opresivos, y cada vez se está sintiendo más en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, la falta de libertad. Una falta de libertad que, bueno, ya nos perjudica en nuestro trabajo, nos perjudica en nuestras congregaciones en la iglesia, nos perjudica la circulación, visitar a nuestros familiares, y bueno, todos sabemos que esto no se termina acá, que ahora se ha cambiado un poco la agenda y la agenda está empezando a ser un poco más climática, más que sanitaria, pero las restricciones, los problemas, las dificultades van a seguir en aumento hasta la segunda venida de Cristo. Y yo pensaba y decía, bueno, ¿qué problemas, qué circunstancias podemos llegar a tener sin solución? Y decía, claro, esto no se trata de pinchar una goma del auto, no se trata de perder un trabajo, no se trata de terminar una relación de pareja, no se trata de eso. ¿Qué pasaría si nosotros nos enterásemos de que estamos en una situación en la cual un país extraño, un país vecino o un país lejano, no importa, invade nuestra ciudad, destruye nuestra ciudad, y nosotros ahora debemos olvidarnos para siempre de nuestro estilo de vida que teníamos antes de esa invasión? ¿Qué pasaría si somos llevados en cautiverio a una nación extraña para servir como esclavos? Ahí ya no extrañaríamos tanto nuestro derecho a la libre circulación, no extrañaríamos tanto, qué sé yo, tantas cosas por las que hoy nos quejamos y hoy reclamamos. Pasamos a ser esclavos en una nación extraña y no hay solución para eso. ¿Qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en esa circunstancia? Probablemente tenemos dos formas de ver esta situación. Una, que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros, que todas las amenazas bíblicas acerca de la dispersión, acerca de la esclavitud, como Dios se las dio a Israel, se están cumpliendo sobre nosotros, y por lo tanto ahora solamente nos queda lamentar. Solamente nos queda lamentar, como hizo Jeremías, ¿no?, llorar sobre Jerusalén, como hizo Jesús, y bueno, aceptar esto, ¿no? Aceptar el abandono de Dios. Eso por un lado. O si no, lo podemos ver de otra manera. Lo podemos ver como una forma en la cual Dios nos ayuda a nosotros a mejorar, con la cual Dios nos ayuda a nosotros a buscar con más fervor nuestra salvación que hemos descuidado. Una manera en la cual Dios aprieta las clavijas para que cuando ya no tenemos más recurso humano, cuando ya no tenemos más ayuda humana, entonces alcemos nuestros ojos al cielo y clamemos a nuestro Dios. Yo estoy seguro de que todos los que están escuchando este mensaje ahora han pasado por un momento en el cual se han sentido absolutamente solos.
ya nadie podía solucionar. Porque cuando se nos pincha una goma en el carro, llamamos a un amigo, llamamos a una grúa. Cuando nos quedamos sin trabajo, pedimos ayuda a un familiar, pedimos ayuda a una persona. Siempre hay alguien que nos da vergüenza pedir, pero hasta eso lo podemos hacer. Pero cuando nos quedamos solos y ya nadie puede ayudarnos, cuando ya nadie puede ayudarnos, es ahí cuando nuestras oraciones se vuelcan sinceramente al único que puede estar con nosotros y ayudarnos. Y esto es triste, es lamentable, pero es así, es así. Dios quisiera que le busquemos de todo corazón hoy mismo, en la situación en la que estamos. Si estamos contentos, si estamos tranquilos, que le busquemos siempre de esa manera. Pero a veces Dios permite que nos llegue la disciplina de sentirnos absolutamente desamparados, con un problema sin ninguna solución. Y obviamente la mente humana, o sea, el pensamiento humano, que solamente ve las ayudas humanas, los recursos materiales, se desanima y podemos llegar a pensar y aceptar de que en realidad Dios se ha desentendido de nosotros. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Jeremías, nos muestra otra faceta, nos muestra lo que Dios ve, porque Dios no ve lo que nosotros vemos. Y entonces, como Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, y su visión no es limitada como la nuestra, Dios envía profetas para que nos digan a nosotros cómo es que Dios ve las cosas. Esta situación de una invasión la estaba sufriendo Jerusalén en tiempos de Jeremías. Ellos habían sido castigados por su maldad. La Biblia dice que Nabucodonosor, siervo de Jehová, había sido levantado por Dios para reinar sobre todos los reyes de la tierra, para castigar a todos los reyes de la tierra, y entre ellos, los que estaban para ser castigados también, eran los judíos, era Jerusalén. Y Dios levantó a Nabucodonosor como su siervo y dijo que el nieto, en la época de su nieto recién, Dios iba a visitar también a Babilonia y lo iba a dar como despojo a las demás naciones. Por eso es que sabemos nosotros que Belsasar, el rey Belsasar que aparece en el libro de Daniel, al cual le apareció la mano que decía Mene Mene Tekel Uparsin, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto y ha sido dado a los medos y a los persas. Ese rey no era hijo directo de Nabucodonosor, sino que era nieto de Nabucodonosor. Hubo un rey anterior que no se menciona en la Biblia, que fue el rey Nabonido, ¿sí? Pero estuvo Nabucodonosor, estuvo el hijo de Nabucodonosor y el hijo del hijo de Nabucodonosor, y ahí Babilonia fue visitada también por la justicia divina y fue repartido a otros reinos, ¿no? Fue entregado en la mano de medos y persas. Pero Nabucodonosor se había levantado como siervo de Jehová, como siervo de Dios, para cumplir su voluntad. Y Jerusalén ya estaba viendo con sus propios ojos los estragos de esa invasión. Vamos a leerlo. Esto está en Jeremías, capítulo 24, y dice lo siguiente en el versículo 1. Son solamente 10 versículos, así que lo vamos a leer completo, ¿sí? Dice el versículo 1: y Jehová me mostró 2 cestas de higos, esto dice Jeremías, puestas delante del templo de Jehová, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y los había llevado a Babilonia. Entre estos príncipes que fueron llevados a Babilonia, obviamente estaban Daniel y sus amigos, ¿sí? Que eran príncipes, eran personas de la nobleza. También fueron llevados artesanos, personas que eran útiles en ese primer cautiverio, digamos. Fueron llevados esas personas y parte de la familia real, aunque no todavía el rey, ¿sí? Pero sí el hijo del rey. El rey interino iba a ser llevado después ya
para ser muerto por querer escapar, ¿no?, de la justicia divina. Entonces dice que Dios le muestra a Jeremías dos cestas, una con higos buenos, ¿sí? Lo dice el versículo 2, dice: una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos que no se podían comer de malos. Esto es lo que Dios le muestra a Jeremías, y a mí me gusta mucho la didáctica que utiliza Dios para hablar y para ejemplificar las verdades espirituales. De la misma forma en que Cristo, ¿no?, nos hablaba cuando estaba acá en la tierra, dando ejemplos de la naturaleza, de la vida cotidiana. Dios no es un Dios misterioso que se comunica por medio de acertijos o adivinanzas o que oculte sus verdades, sino que Él se comunica de manera sencilla con su pueblo, con ejemplos sencillos que hasta un niño lo puede entender. De esta manera se comunicaba con Jeremías y dice en el versículo 3: me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Esto era lo que Dios le mostró a Jeremías. Y ahora viene el significado de estos higos, de esta visión. Dice en el versículo 4: vino a mí palabra de Jehová diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, como estos buenos higos, así consideraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de los caldeos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estas personas que ahora se veían atribuladas y tristes, descorazonadas por causa de esta situación irreversible, de esta situación que escapaba a sus fuerzas, donde ellos no tenían ayuda, no tenían socorro, y esto literalmente fue así porque los falsos profetas que se levantaron en Jerusalén le decían al rey que busque ayuda a Egipto, que baje a Egipto a buscar ayuda, que vaya a los otros reyes de la tierra a que ayuden a Jerusalén contra Babilonia, pero nada de esto fue de ayuda. No encontraron socorro, era una situación irreversible, y todas estas personas que estaban yendo, algunas de ellas probablemente encadenadas, algunas de estas personas despojadas de sus propiedades, despojadas de su estilo de vida, de su libertad, por supuesto, por más que algunos fueron esclavos en palacios, siguieron siendo esclavos de todas maneras y siguieron estando privados de su libertad. Estas personas, a los ojos de Dios, eran como estos higos buenos. Pero el versículo tiene una palabrita más ahí al final que seguramente ustedes la vieron, que yo no la leí, que dice que ellos fueron transportados de la tierra de Judá y los echó de ese lugar a tierra de los caldeos, y dice que fue para su bien, para su bien. Esto me impresionó, hermanos. ¿Cómo podemos llegar a entender de que algo tan terrible y algo tan trágico, algo que probablemente podría devastar a cualquier corazón, a cualquier persona, Dios diga que es para su bien? Dios diga que es para su bien. Y ojo que esto no fue una persecución religiosa, porque podríamos decir, bueno, estos judíos estaban con una fe tan grande, con una confianza tan fuerte en Dios, que bueno, fueron tan fieles que al final fueron perseguidos por sus enemigos y bueno, por causa de la verdad ahora estaban siendo desterrados. Podríamos decir eso, pero no era el caso. No era el caso. Ellos estaban siendo desterrados por causa de sus pecados, por causa de su idolatría, de su apostasía. Así que no aplica esta cuestión. Esta gente no estaba con una fe ferviente aceptando la persecución religiosa. Esta gente estaba avergonzada recibiendo un castigo de parte de los paganos. Y Nabucodonosor siendo siervo de Jehová para castigar a Israel. O sea que estaban terriblemente avergonzados. Y yo lo traigo a nuestra vida, ¿no? Porque muchas de las situaciones tristes que nosotros vivimos, muchas de las penurias que tenemos que soportar,
no son necesariamente persecuciones religiosas, no son necesariamente por causa de nuestra fe y de nuestro mensaje, sino que muchas veces son por causa de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Y sin embargo, no obstante eso, Dios ve higos buenos. Dios sigue mirándonos con amor. Y Dios permite ese castigo, Dios permite que tomemos el trago amargo, ¿sí?, de las consecuencias de nuestros pecados para nuestro bien, para que seamos salvos, para que no muramos creyendo que estamos bien cuando en realidad estamos mal, para que nos demos cuenta de lo mal que hemos obrado. Y acá está de vuelta la decisión. Yo puedo ver que es para bien o puedo ver que Dios me abandonó. Dios descorre el velo y le dice a Jeremías que le diga a su pueblo que Dios no los había abandonado. Que si ellos aceptaban la disciplina, que si ellos aceptaban las consecuencias de sus propios pecados, eso le iba a ser para ellos de bien, le iba a ser de bendición. Y entonces dice el versículo 6 y el versículo 7, las partes más conmovedoras para mí, dice así: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Qué impresionante, hermanos. Aún los momentos más dolorosos de nuestra vida pueden ser para bendición si en ese momento en el cual ya no tenemos nadie a quien recurrir, en vez de entregarnos a la desesperación, recurrimos a aquel que nunca nos abandona. Aquel que no saca sus ojos de nosotros, que no deja de cuidarnos por más que estemos siendo llevados en cautiverio de manera vergonzosa ante los ojos del mundo. Si aceptamos la disciplina del Señor, si aceptamos que Él está con nosotros por la fe, aún esos momentos de tristeza pueden ser de bendición. Ahora, ¿qué iba a pasar con los que no aceptaran esa disciplina? ¿Qué iba a pasar con aquellos como el rey, por ejemplo, que intentó huir, que no quiso aceptar su condición de esclavo, su nueva condición de esclavo? Porque esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión, que cuando tenemos un estilo de vida, nos cuesta aceptar otro que es inferior, en el cual ya no podemos decidir, ¿no? En el cual perdimos ciertos privilegios, perdimos ciertas condiciones, y este rey no estaba dispuesto a ser esclavo. Y muchos del pueblo de Judá, basados no en la misericordia de Dios, no en la palabra y las promesas de Dios, sino basados en su propio orgullo, decían: Jerusalén jamás será destruida, Dios nos va a proteger, templo del Señor es este. Consideraban el mensaje de Jeremías de entregarse a los caldeos un acto de traición a la patria. No era traición a la patria. Jerusalén había traicionado a Jehová. Y ahora Dios les estaba dando la oportunidad de vivir, pero como esclavos. Ahora ya no podrían ser libres, porque ellos decidieron adorar a los dioses de los paganos. Así que iban a servirles ahora como esclavos, pero no sin la oportunidad de arrepentirse y de buscar a Dios de todo su corazón. Así que, ¿qué va a pasar con aquellos que no aceptaron la reprensión, que no aceptaron que eso era consecuencia de sus propios pecados y se siguieron aferrando a su propio orgullo diciendo: no, pero yo soy cristiano, yo soy creyente, a mí no me puede pasar esto, Dios no permitiría que me pase esto? Sin embargo, Dios sí lo permitiría. Versículo 8: como los malos higos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, de la misma manera daré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que moran en tierra de Egipto,
y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojaré, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Esta promesa de volver a Jerusalén y esta promesa de ser exterminados de la faz de la tierra tienen una aplicación espiritual, sin duda. Tienen una explicación espiritual que tiene que ver con la vida eterna, heredar la tierra nueva, renovada, o morir eternamente. ¿Sí? Estos que van a ser exterminados de la tierra son los impíos al final del tiempo, ¿no? Y de esta manera nos llega a nosotros este mensaje. Hermanos, Jesús dijo, ¿no?, que íbamos a pasar muchas veces persecución y pruebas por causa de su nombre. Yo no sé si la iglesia, obviamente estoy hablando de mí en primera persona y después de todos aquellos que se identifiquen con estas palabras, ¿no? Pero yo no sé si la iglesia hoy está pasando persecución, por lo menos acá en Occidente, ¿no?, por causa de su fe, de una manera tan patente como fue en siglos pasados, o como puede ser, por ejemplo, hoy en África o en China o en Oriente Medio, donde a los cristianos directamente los persiguen por ser cristianos. Es decir, son cristianos, los matan, así de sencillo. O se convierten o se mueren. Así son las persecuciones y así fueron en siglos pasados, por lo menos en Occidente, ¿no? En España o en otros lugares católicos, ¿no? Yo no sé si el pueblo de Dios en Occidente está pasando hoy ese tipo de persecuciones, pero sí hoy el pueblo de Dios está enfrentando pruebas por causa de sus malas decisiones. Hoy sí el pueblo de Dios está pasando dificultades por causa de sus propios errores. Y nosotros podemos dos cosas: o pensar que Dios nos ha abandonado y que Dios tiene la paciencia que nosotros tenemos y que Dios es como un ser humano como nosotros, o pensar que si caminamos, si aceptamos esos tragos amargos, si aceptamos la disciplina del Señor, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado, que Dios nos quiere sacar mejor de las pruebas, que quiere que aprendamos a tener esa relación íntima con Él, entonces, hermanos, aún estas cosas malas que arrostremos, aunque sean por consecuencia de nuestros propios pecados, han de ser para nosotros para bien. Hasta en eso se puede ver la misericordia del Señor, que a pesar de que nosotros mismos hemos pecado y arrostramos todavía consecuencia de nuestras malas decisiones, podemos no desanimarnos y confiar en las promesas de Dios, de que todo a nosotros nos puede ayudar a bien. Así que este era el mensaje, hermanos, que quería compartir con ustedes. Espero que sea de bendición y que tengan un buen resto de semana. Bueno, los saludos para hoy son para Lina Rivera, que nos escribe desde Colombia. Un gran abrazo, gracias por escribir. Para Elvira Rosa González, que nos escribe de Tucumán, y también un saludo a sus hermanas, que bueno, no sé el nombre, pero saludos a las hermanas también de Elvira, que nos mira desde Argentina. Un saludo a Sergio Medina, para su esposa Celia Jiménez y para su hija Valeria Valentina, que ellos nos escriben desde Lima, Perú. Un gran abrazo para ustedes también. Un saludo para Luxa Araujo, que nos saluda desde Venezuela. Un saludo para Fabián Carabajal, que nos escribe también desde Uruguay. Un abrazo, un saludo para Vanessa Quiroz Pasos, que nos escribe desde Perú. Un gran abrazo para la gente de Perú. Un saludo para Narcisa Zambrano, que nos escribe desde Ecuador. Gracias, hermana, por escribir. Un saludo también para Noa, Damián y María, que nos escriben desde España, para allá, para el otro lado del Atlántico. Un fuerte abrazo para ustedes. Y por último, un gran saludo, un gran abrazo para María Di Fiore y su esposo Carlos, que nos saludan desde Neuquén, Argentina, desde la Patagonia Argentina. Así que un gran abrazo para ustedes también. Ya saben, si quieren que los salude en el próximo video, déjenme en este video, si pueden, sus comentarios con la frase "mandame saludos", pónganme el nombre y también el lugar desde donde escriben. Digo lo del nombre porque a veces la cuenta de YouTube no tiene el nombre de la persona y yo no sé a quién enviarle saludos. Así que bueno,
Gracias por estar, gracias por comentar, por compartir los videos y nos estaremos encontrando en breve. Un fuerte abrazo.